Imaginario sobre el indígena en la época del caucho, de Chirif Alberto. En el siglo XIX confluyen una serie de procesos mundiales como nacionales, en las que implica la búsqueda de las nuevas regiones abastecedoras de recursos naturales. Es un momento en el mundo se expande mediante la navegación intercontinental y construcción de redes de comunicación, en las que los países de la cuenca amazónica se conforman como repúblicas. Las antiguas metrópolis comenzaron a ser reemplazadas por otras, en las que los países de tradición colonialista que no tenían mayor influencia como Inglaterra y Francia y convergentes de Estados Unidos. La industria se desarrolló de las ideas y del positivismo en una relación tan estrecha en señalar cuál se debe a quién. Los intereses de los deseos de las nuevas repúblicas de construir sus propios espacios territoriales, según Darwin en 1922 realiza su primer viaje alrededor del mundo en 1831 y 1936. Los marinos estadounidenses Eldon y Gibson en 1993 su primer viaje por Guayaga y el Marañón y el segundo por Madre de Dios, y los franceses Catalano y Ordinaire fueron por los Andes y la Amazonía en 1840 y 1880. Estos viajes fueron promovidos por el gobierno peruano desde las primeras décadas de la República. Su finalidad fue estudiar la navegabilidad de los ríos amazónicos, evaluar los recursos naturales y definir así las rutas de comunicación con la costa y la interconexión con la cuenca pacífica de Atlántica. El auge de la explotación de gomas. El caucho se volvió clave tras la vulcanización. La Amazonía lideró su explotación bajo un modelo desigual. La fiebre del caucho esclavizó indígenas. Las ganancias no mejoraron las comunidades locales. El auge dejó destrucción ambiental y genocidio indígena. Este modelo extractivo sigue vigente hasta el día de hoy. Caucho y barbarie. Arana explotó indígenas en el Putumayo. Los abusos se justificaron como civilización indígena. Se creó una imagen de indígenas salvajes para encubrir la violencia y el racismo. El caucho mostró cómo se justificó el dominio indígena. Reconocer el pasado es clave hoy en día. El imaginario sobre el salvaje. Durante la época del caucho en la Amazonía, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se creó un imaginario sobre los indígenas como salvajes. Este concepto justificó la violencia y explotación masiva que sufrieron a manos de las empresas caucheras y las élites políticas. A la llegada de la clase capitalista, los indígenas eran presentados como primitivos, peligrosos y opuestos al progreso. A su vez, los caucheros se mostraban como civilizadores alturistas, llevando orden y desarrollo. Este contraste deshumanizó a los indígenas y normalizó crímenes como torturas, esclavitud y asesinato. Dentro de ello, la prensa y literatura de la época difundieron relatos exagerados, describiendo a los indígenas como caníbales y atrasados. Esto legitimó las acciones de las empresas como la Casa Arana, responsable de genocidios en la región de Putumayo. Estas ideas no surgieron en la época del caucho, sino que tienen raíces en la colonización europea, que desde el siglo XVI justificó la opresión bajo el pretexto de redimir a los indígenas. En el siglo XIX, estas narrativas evolucionaron para encajar las ideas de progreso y capitalismo. El argumento del canibalismo. Los textos de Rey Castro hacen referencia sobre el canibalismo de los indígenas en la zona del Putumayo y también los de Arana. Ellos transmiten la imagen de la gente que se come entre sí cotidianamente. Con frecuencia la imagen del salvaje caníbal y el cauchero civilizador van juntos. Autores como Juan Tyson afirman que, dado el estado de atraso en que se encuentran todavía estas tribus que hace muy pocos años eran antropófagas. Rey Castro nos dice de que antes de que Arana y sus auxiliares se establecieran ahí, ellos se entretenían en devorarse entre ellos. Pablo Sumaeta afirma que no se encuentran en las condiciones de las personas capaces y menos aún de los ciudadanos conscientes. Como perspectiva diferente tenemos la de Raimondi, que considera la antropofagia como una práctica religiosa y no como un acto de crueldad. Metrox establece las diferencias entre comer un enemigo muerto y el endocanibalismo. Claramente justifica atropellos contra los pueblos indígenas. El concepto caníbal ha ido incluso más lejos que la aplicación de la etiqueta a quienes se oponían a ser dominados. El jesuita Magnin hizo un retrato de los hombres murciélagos. Él llamaba así a los huitotos de Putumayo. Antropofagia, es decir, canibalismo. Frank decía, esa clasificación es utilizada para desprestigiar a sociedades por intereses concretos. La imagen fue construida por sus vecinos, los Chatebos, Shipipos y Conibos. Era una manera de desalentar a los misioneros a internarse en el territorio de aquellos. Como conclusiones tenemos, entre los huitotos existió canibalismo de los dos tipos, parientes fallecidos y de enemigos muertos en batalla. La palabra salvaje desde su perspectiva engloba y explica todas las carencias éticas e intelectuales de los indígenas. Los casos de canibalismo por necesidad de alimentos que se conocen no han sido realizados por indígenas, sino por occidentales que se han encontrado en situaciones extremas. El endocanibalismo era una práctica aceptada por los individuos de las sociedades indígenas que la realizaban porque había sido socializado en ella.